Mi nombre es Melanie Pérez y a petición de mi tutora para la clase de antropología filosófica, he decidido hacer este video explicando y dando mi opinión de los textos desarrollados en la unidad número 1 y que usé para la realización de esta presentación de diapositivas. Bueno, obviemos un poco los objetivos, pues en resumidas cuentas lo que se busca es como responder a la pregunta ¿qué es la antropología? Y pues usando las perspectivas de los diferentes filósofos relevantes pues de esta disciplina de la antropología. Ahora sí, siendo clara, la antropología filosófica es una subdisciplina de la filosofía que se encuentra sus primeros vestigios en Kant en 1798. Esta rama busca responder de dónde viene, hacia dónde va y qué o quién es finalmente el ser humano. Cada pregunta filosófica tiene una rama que se enfoca en su respuesta. O sea, por ejemplo, ¿qué puedo saber? Es algo que respondería a la metafísica. ¿Qué debo hacer? Es algo que respondería a la moral. ¿Qué puedo esperar? Es algo que responde la religión. Sin embargo, ¿qué es el ser humano? Es algo que solamente pueden responder la antropología. Filósofos como Heidegger sostenían que la antropología debía ir más allá del estudio del ser humano, porque si no, ésta se encontraba limitada solamente al estudio del ser. O sea, para Heidegger, la antropología filosófica no responde a la pregunta fundamental, ¿qué significa ser?, sino que se queda en una descripción del hombre dentro de categorías como animal racional o ser social, lo cual para Heidegger es insuficiente. Para él, la antropología filosófica debería responder una pregunta fundamental que para él es ¿qué significaría ser? Y no quedarse solamente en una descripción del hombre dentro de categorías sociales o racionales. Entonces, la pregunta fundamental de la filosofía no es qué es el ser humano, sino qué es el ser en sí mismo. Esto es en la perspectiva de Heidegger. Teniendo esto claro, encontramos que el objeto de estudio de la antropología es muy complejo, pues es el ser mismo y como sabemos el ser humano es el resultado del devenir de la historia, por lo cual la naturaleza dinámica del ser provoca que con el pasar del tiempo sea cada vez más insuficiente las visiones filosóficas, es decir, lo que abarcan los filósofos para estudiar al ser nunca será suficiente para lograr entenderlo en su totalidad. Ahora sí, centrándonos en Kant, este ingresa al debate sobre la antropología en 1798, como ya les había comentado, y diferencia la antropología en dos estados, la antropología fisiológica y la antropología pragmática. Ambas representan dos formas de estudiar al ser humano, pero Kant enfatiza la antropología pragmática como mayor importancia o relevancia, puesto que mientras la antropología filosófica estudia, perdón, antropología fisiológica estudia al ser humano desde una perspectiva pues biológica, natural, o sea, se enfoca es en la constitución física y en la naturaleza del ser, pero la antropología pragmática de Kant estudia al ser desde el punto de vista de su acción en el mundo, es decir, cómo puede utilizar su razón para autodeterminarse y mejorar su condición. Kant considera que la antropología pragmática es más relevante porque permite guiar la acción humana conforme a la razón y a la moralidad. Su objetivo no es solo conocer al ser humano, sino ayudarlo a perfeccionarse como ser racional y moral. El ser humano no es solo el resultado de lo que la naturaleza predetermina, sino de aquello que él hace, puede y debe hacer de sí mismo. La antropología pragmática de Kant lo que estudia es a un ser humano que está dotado de razón, en el cual no es un mero objeto de la naturaleza y que es consecuencia de lo que él hace sobre sí mismo. Ahora, Kant categoriza dentro de la antropología pragmática un término que es el ser humano en bruto. ¿Qué es esto? Es el ser humano en su condición original, o sea, no ostenta ninguna otra cualidad que no sea la fisiológica, en la cual él no ha recibido ninguna disciplina. O sea, para Kant, el ser humano en bruto es aquel que no tiene la disciplina de la razón. Solo dispone del equipamiento animal recibido al nacer, es decir, solo dispone de su cuerpo. Continuando con la antropología kantiana,
Kant realiza algo llamado el giro kantiano, que es muy simple. El giro kantiano, el estudio del ser siempre había sido dominado por las disciplinas psicológicas. Sin embargo, Kant se guió del giro copernicano y decidió que el estudio del ser desde un aspecto filosófico debía ser dominio de la antropología. En el mismo giro, Kant establece que no se estudia el ser solo desde su subjetividad, sino también desde su realidad objetiva. Existieron representantes, tres de ellos del siglo XX, que fueron Max Scheler, Plessner y Arnold Gehlen, que son los principales exponentes de la antropología filosófica del siglo XX. A pesar de sus diferencias, ellos coinciden en varios aspectos claves sobre la comprensión del ser humano. Los tres filósofos coinciden en que el ser humano no puede entenderse simplemente como un animal dentro del mundo natural. En comparación con otras especies, su existencia está marcada por una falta de adaptación instintiva y una apertura al mundo que lo hace radicalmente distinto. O sea, ellos tres consideran que el ser humano es diferente de un animal. Otra coincidencia es que los tres consideran que el ser humano no puede sobrevivir sin la cultura, pues no tiene un nicho biológico fijo como otras especies. En este sentido, por ejemplo, Scheller ve en la cultura una manifestación del espíritu que permite al ser humano desarrollarse más allá de su naturaleza biológica. Gehlen enfatiza la importancia de las instituciones, la técnica, como mecanismos para compensar las deficiencias biológicas del ser humano. Y Plessner destaca que la cultura es el resultado de la posición excéntrica del hombre, que lo obliga a construirse a sí mismo mediante instituciones sociales. Ahora, Scheller, Plessner y Geller coinciden en que el ser humano es un ser único, marcado por su falta de adaptación biológica, su capacidad cultural y su necesidad de instituciones. Sus diferencias radican en cómo explican estas características, pero todos contribuyen en una consolidación de que la antropología filosófica como un campo de estudio autónomo es indispensable. Ahora, unas concepciones de diferentes filósofos son, por ejemplo, Plessner en 1975 decía, el ser humano no es un ser completo sin su lado salvaje, y a diferencia de los animales, este puede vivenciarse a sí mismo por su capacidad de razonar. Nietzsche concibía al ser humano como un animal indeterminado y Gehlen concibía al ser como algo inacabado, condicionado por sus carencias. El elemento definidor del humano que más me gustó fue el de Plessner, el cual era la excentricidad. Para este filósofo, ¿qué era la excentricidad? Pues era la capacidad de conciencia del sí y del entorno que permitía trascender su propia existencia. En otras palabras, el ser humano no solo está en el mundo como un ser biológico, sino que también puede distanciarse a sí mismo y reflexionar sobre su existencia. Ahora, cada filósofo tenía un elemento definidor, así como era la excentricidad de Plessner, pues el elemento definidor del ser humano, por ejemplo, para Kant era la razón, para Scheller era el espíritu y para Gehlen era la acción. Todos estos elementos eran importantísimos porque conformaban lo que sería la subjetivización. ¿Qué es esto? Es el proceso mediante el cual los individuos construyen su identidad y su sentido del mundo y su lugar en la sociedad a partir de pues interpretaciones, relaciones, experiencia. En la antropología filosófica, estos tres autores buscaban como llegar a dicho proceso, pero debían llevarse a cabo los diferentes elementos definidores de cada filósofo. Y entonces esta subjetivización era el proceso en el que pasaba de el hombre en bruto que categorizaba Kant, que anteriormente expliqué, hacia el sujeto, que es clave para entender al ser humano como un ser abierto al mundo y capaz de definir su existencia más allá de determinaciones biológicas. Ahora, perspectiva de Heidegger sobre la antropología. No importa cuándo se lea esta frase, siempre será válida. La frase es, en ninguna época el ser humano ha sido tan problemático como en la actualidad, inclusive considerando el vasto conocimiento acumulado. ¿Por qué? Como hemos mencionado a lo largo del video, el ser humano como objeto de estudio de la antropología es demasiado complejo y sin importar cuán vasto conocimiento hayamos acumulado, siempre será problemático su análisis como ser social, cultural, fisiológico, histórico, pragmático. Siempre será complicado. Ahora, etapas de la reflexión según
Foucault. Foucault considera que se experimentan tres etapas de la antropología, comenzando con Kant y su respuesta pragmática a la pregunta ¿qué es el hombre?, seguido de él mismo respondiendo quiénes somos y por último la actualidad. Y como hemos reiterado, la complejidad del estudio, del objeto de estudio y el agotamiento de las visiones anteriores, o sea, el agotamiento de la visión de Kant y de Foucault y de Geller y de Plessner, entre otros. Bueno, en esta parte de la presentación yo quise dejar como algunas ideas clave, o sea, por ejemplo, los representantes de la antropología filosófica del siglo XX en el aspecto fisiológico, como Charles Darwin, o la frase de Kant sobre la capacidad de la especie humana como ser racional. Y pues en este trabajo llegué a tres conclusiones, las cuales son, primero, la antropología filosófica como el estudio del ser humano como ser fisiológico no debe limitarse al estudio subjetivo del ser, sino al estudio objetivo de su entorno también. Segundo, el camino del hombre bruto, la crudeza hacia el sujeto, depende de la subjetivización, proceso que abarca la razón, el espíritu, la excentricidad y la acción. Y tercero, filósofos como Plessner diferencian al ser humano del animal por su capacidad de vivenciarse a sí mismo, cosa que Kant aborda en su antropología pragmática como la capacidad de razón del ser humano. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para la realización de este video y de este trabajo. También las dejaré en la descripción del video por si alguno quiere leerla o le interesa. Espero que todo haya quedado claro. Cualquier duda podemos debatirla en los comentarios de este video. Siempre es un placer. ¡Mua! Besitos y feliz día para todos.